Hola a todos, mi nombre es Lili Martínez y quiero presentarles a la Fundación Urbacer, que está dedicada a realizar proyectos y programas de responsabilidad social de las empresas del grupo KDM. En KDM nos dedicamos a la gestión integral de residuos domiciliarios, lo que quiere decir que empezamos por la recolección de basura, luego la copiamos y la llevamos a un relleno sanitario para su disposición final. Luego generamos energía eléctrica a partir de los gases que emiten estos residuos, cerrando así una gestión integral de residuos. La Fundación Urbacer tiene dos grandes ejes de trabajo. Uno de ellos es el trabajo con la comunidad y el otro, el desarrollo de temas medioambientales. Es así como a partir del año 2005 estamos desarrollando un proyecto que se llama Protección al cóndor andino. Esto porque nuestro relleno sanitario se ubica en la comuna de Tiltil, en una zona donde transita una gran cantidad de cóndores. Los desechos que se reciben en el relleno atraen a las aves que buscan alimentarse de la basura, con el consiguiente peligro de intoxicación. Para evitar el peligro, impulsamos un proyecto de conservación del cóndor andino, donde se les ofrece una alimentación apta y controlada a través de un comedero especialmente creado para ellos. Para hacer este programa contamos con la asesoría de Eduardo Pavés, médico veterinario y doctor en ciencias silvoagropecuarias, además de reconocido ornitólogo, que ha orientado su carrera al estudio y conservación de la fauna silvestre. Eduardo ha desarrollado un gran trabajo con nosotros en una tarea intensa de monitoreo y seguimiento de los cóndores que están en la zona, generando mucha información sobre los hábitos y conductas de las aves, lo que nos ha permitido a KDM realizar acciones concretas para protegerlos. Dejo con ustedes a Eduardo Pavés para que se explaye un poco más en este interesante proyecto. Gracias. Hola amigos, soy Eduardo Pavés, soy ornitólogo, es decir, me dedico a estudiar a las aves silvestres y quiero hacerles una presentación respecto del trabajo que venimos desarrollando con la Fundación Urbacer-Danner en el relleno sanitario Lomas Los Colorados, al norte de la región metropolitana, que se ha abocado a estudiar y a trabajar por la conservación del cóndor andino. Vamos a conversar y a conocer un poco acerca de esta maravillosa ave. Voy a compartirles la presentación que tengo preparada. Y ahí estamos, sí. Para hacer un estudio más en profundidad, para tener un mejor entendimiento de cualquier fenómeno que ocurre en la naturaleza hoy día, es importante retraerse, hacer una retrospectiva respecto de la historia de esta fotografía que vemos en la actualidad. En este caso, la historia de nuestro cóndor andino. Y para ello tenemos que remontarnos a lo que se denomina el periodo Plioceno y Pleistoceno. Esos son periodos que abarcan desde hace 5 millones de años hasta hace aproximadamente 10.000 años, que se caracteriza, entre otras cosas, porque el planeta se encuentra dominado por grandes animales, especialmente grandes mamíferos. Todos conocemos a los populares mamuts, los tigres dientes de sable, toda esa fauna que se ha caricaturizado en la película, por ejemplo, La Era del Hielo, y que efectivamente dominó el planeta durante millones de años. Y aquí tenemos una imagen de lo que podría ser la región de Magallanes en Chile, en donde vemos algunos de los representantes de esta megafauna, de esta fauna grande que habitó este territorio. Al fondo, por ejemplo, tenemos caballos americanos, tenemos estos grandes mamíferos que tienen aspectos de oso, que en realidad no tienen nada que ver con los osos, sino que son los famosos milodones, que son parientes de los actuales armadillos, y tenemos estos tremendos depredadores
o tigres dientes de sable que habitaron en toda América. Y sobre esta relación entre el predador y la presa, que va dejando tras de sí gran cantidad de carne, de carroña, de animales muertos, se encuentran los grandes buitres. Buitres que en América llegaron a ser numerosas especies y al igual que esta megafauna de mamíferos, también eran aves que tenían tremendos tamaños. Eran grandes buitres. Y a finales del Pleistoceno, es decir, hace 10.000 años aproximadamente, se produce un fenómeno que no está bien conocido en la actualidad, que no tiene una explicación clara, pero que aparentemente habría tenido relación con cambios climáticos y con la misma llegada del ser humano a América, principalmente desde el estrecho de Bering, entrando por Alaska hacia el sur, que en definitiva produjo la desaparición, la extinción de prácticamente toda esta megafauna. Y junto con la extinción de la megafauna, se extinguen también estos grandes buitres que dependían de los grandes predadores y estas grandes presas como los tigres dientes de sable y los milodones. Sin embargo, después de 10.000 años hasta el presente, en los tiempos más recientes, sobreviven dos de estos grandes buitres que habitaron América. Uno de ellos es precisamente el que tenemos aquí en pantalla, que es el cóndor de California, cuyo rango de distribución actual se encuentra restringido a una área bastante pequeña al suroeste de Norteamérica, en lo que sería California, de ahí precisamente su nombre, cóndor de California. En Sudamérica tenemos otro de estos grandes megabuitres, es el cóndor andino, que a diferencia del cóndor de California tiene un rango de distribución muchísimo más amplio a lo largo de toda la cordillera de los Andes, como dice precisamente su nombre, que es el cóndor de los Andes, y dependiendo principalmente de la rica fauna que aún persiste en toda esta cordillera. Me refiero principalmente a la presencia del guanaco, que sigue siendo muerto por un gran predador como es el puma, que deja gran cantidad de carroñas derivados de las matanzas que puede hacer de guanacos y que es aprovechado por este gran cóndor. Y también por la gran presencia o la gran riqueza de fauna costera, de fauna marina, asociado a lo que es la corriente de Humboldt. Y aquí tenemos una fotografía precisamente que muestra a principios del siglo XX en el norte de Chile gran cantidad de estos cóndores en las zonas costeras, aprovechando la carne que se deriva de lobos marinos muertos, de pingüinos muertos, de otras aves marinas que habitaron en grandes cantidades en todo lo que es la costa, desde el Ecuador hacia el sur, por lo que es lo que se llama la corriente de Humboldt. Actualmente tenemos, además de estos dos megabuitres, sobrevivientes de los grandes buitres del Pleistoceno, como son el cóndor andino y el cóndor de California, tenemos otras 5 especies de buitres de distribución exclusivamente americana. Es decir, suman en total 7 especies los buitres que encontramos en lo que se denomina el Nuevo Mundo o América, es decir, tanto Norteamérica como Sudamérica. En Chile encontramos el cóndor andino, arriba a la izquierda, el jote de cabeza negra y el jote de cabeza colorada. Aquí tenemos al protagonista de nuestra presentación, de nuestra conversación, que es el gran cóndor andino. El cóndor andino es el más grande, es la más grande de las aves rapaces voladoras, la más grande de las aves voladoras que existen. Mide un poco más de 3 metros de envergadura, es decir, desde una punta de un ala hasta la otra punta del ala, con estas alas extendidas en vuelo, mide un poco más de 3 metros. Los machos pueden pesar 15 kilos, es decir, es muy pesado, son tremendos planeadores. Acá vemos el buche, que es el estanque en donde guarda el alimento una vez que come, y vemos su aspecto característico de plumaje negro con este precioso collarín blanco, capaces de recorrer grandes distancias en nuestra cordillera para buscar su fuente de alimento, que son las carroñas que les contaba que van dejando los predadores principalmente una vez que matan a sus presas. El pico del cóndor se encuentra perfectamente adaptado para romper los duros cueros de las carroñas que consumen. Es un pico fuerte, cortante, con una punta muy aguda y que le permite hacer pequeñas perforaciones en la piel para poder acceder al interior del cadáver y consumirla. Es decir,
Los buitres y los cóndores en particular cumplen un rol sanitario de limpieza muy importante en la naturaleza. Ellos rápidamente integran a la cadena alimenticia, integran a sus cuerpos todos estos cadáveres que van quedando en el campo, que si no fuera por su concurso, por su participación, por el consumo que hacen ellos de estos cadáveres, estos se pudrirían en el campo siendo fuente de infección. Por lo tanto, los buitres y los cóndores en particular son tremendamente importantes desde un punto de vista ecológico. Acá tenemos la pata de un cóndor, una pata de gran tamaño, un aspecto un tanto reptiliano, un tanto temible, pero que sin embargo no constituye ningún arma, porque en el caso de los cóndores, al igual que en todos los buitres, esta pata tiene unas garras que son bastante romas, es decir, no tienen punta, y la pata no tiene una capacidad prensil, no tiene una capacidad de sujetar cosas, es una pata más bien parecida a la pata de una gallina, con un dedo posterior, que es la que permitiría eventualmente la sujeción, como es nuestro, por ejemplo, nuestro dedo pulgar, que es muy pequeño y elevado, y por lo tanto cualquier historia de un cóndor agarrando, tomando, llevándose cosas por el aire, no es cierta. La pata de un cóndor, como les decía, es prácticamente muy parecida a la pata de una gallina. Acá tenemos un cóndor hembra. ¿Cuál es la característica de un cóndor hembra cuando alcanza la adultez? Bueno, su color negro con su collar blanco, pero sobre todo la ausencia de cresta sobre la cabeza y un ojo de color rojo intenso. Es un pájaro que puede pesar aproximadamente 10 kilos, 9 kilos, y acá tenemos el macho del cóndor, que a diferencia de la hembra, tiene una gran cresta sobre la cabeza, tiene una papada muy grande en el cuello, que es pequeña en el caso de la hembra, y el ojo es de un color marrón, muy lindo, pero muy distinto de la hembra. Y además es bastante más grande que la hembra. Como les decía en un principio, un cóndor macho puede llegar a pesar 15 kilos. Es decir, los machos son mucho más grandes que las hembras. Acá tenemos una fotografía que nos muestra diferentes coloraciones de los cóndores dependiendo de su edad. Es decir, nosotros podemos reconocer la edad de los cóndores según su coloración, desde que nacen hasta que alcanzan la madurez sexual, hasta que alcanzan el plumaje definitivo de adultos aproximadamente a los 6 o 7 años de vida. Es decir, durante 7 años estos cóndores son jóvenes y tienen diferentes patrones de color café. Aquí, por ejemplo, tenemos un cóndor que podemos reconocer como de 2 años, de 3 años, de 4 años, hasta llegar a la adultez con este color negro, con los parches blancos sobre las alas y el collar blanco en el cuello. Esto es bien útil porque nos permite a nosotros estudiar la proporción de edades que hay dentro de la población entre 1 y 7 años, dependiendo de los diferentes tonos de marrón que puedan tener estos pájaros, estos cóndores jóvenes. Acá vemos una fotografía que es bien característica de lo que es la sociedad de los cóndores. Los cóndores son tremendamente sociables, se unen en bandadas, en grandes grupos para buscar el alimento y para compartir el alimento, y la sociedad de los cóndores está muy bien estructurada en términos jerárquicos. Existe una jerarquía muy evidente en las cuales los machos dominan sobre las hembras. Como les decía, los machos son más grandes que las hembras, son más fuertes, y los individuos mayores o más viejos dominan sobre los jóvenes, sobre los inmaduros. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía tenemos el encuentro de dos machos adultos que estarían, digamos, en la cúspide de esta jerarquía, pero que sin embargo, dentro de lo que es su rango de machos adultos dominantes, ellos también tienen ciertas dominancias que se expresan por las coloraciones de la cabeza y por las posiciones del cuello. Fíjense ustedes que en este caso, este macho de la derecha domina al macho de la izquierda, y eso es evidente por su posición erguida, está sobre este otro macho de la izquierda, la coloración intensamente teñido del cuello y de la cabeza, mostrando un cuello largo, extendido, y por el contrario, este macho adulto que es más sumiso, tiene el cuello retraído, la cabeza no tiene estos colores encendidos, ¿sí? Y está en una posición de sumisión más gacha, más agachado que este otro que domina. Aquí tenemos otra fotografía que muestra la intensidad del color del cuello y de la cabeza de los cóndores cuando expresan su dominancia, extienden este buche, este cuello desprovisto de pluma, y exhiben estos colores que expresan dominio dentro de la sociedad de los cóndores.
Los cóndores, al igual que todas las aves rapaces, establecen vínculos de pareja para toda la vida. Acá tenemos un macho a la izquierda, como les decía, con su cresta, su color marrón en los ojos, y una hembra a la derecha sin cresta y con los ojos intensamente rojos. Estos cóndores se emparejan aproximadamente a los 7 años de vida, que es cuando alcanzan la madurez sexual, y permanecen unidos para toda la vida, compartiendo un territorio, un acantilado. Generalmente uno puede verlo cerca del acantilado que constituye su territorio, que es donde nidifican, volando juntos. Aquí vemos la hembra arriba y el macho abajo, realizando vuelos muy hermosos que se intensifican principalmente a finales del invierno y principios de la primavera, que es el periodo cuando ellos están realizando sus cortejos, sus paradas nupciales. Aproximadamente en noviembre, en diciembre, ellos ponen un solo huevo en una cueva, en un acantilado que constituye su nido. Ellos no construyen nido, ellos simplemente excavan una pequeña depresión en el suelo de la cueva, en la tierra, en la arena, y ahí ponen un solo huevo cada 2 o 3 años. Es decir, la tasa reproductiva es muy lenta en el mundo de los cóndores, es decir, ellos se reproducen muy poco. ¿Se acuerdan que anteriormente les había dicho que ellos tienen una juventud muy larga? Ellos pueden vivir muchos años, alcanzan la madurez sexual a los 7 años y pueden vivir 50, 60 años. Y ello está estrechamente vinculado con su baja tasa reproductiva, es decir, ellos se reproducen muy poco, pero viven mucho tiempo. Y aquí tenemos un huevo de cóndor, el único huevo que ponen, que es bastante elíptico, de color blanco, sin ninguna pinta, sin ninguna mancha mimética, y que incuban durante 2 meses turnándose el macho y la hembra. Mientras uno sale a volar grandes distancias buscando alimento, el otro está incubando y posteriormente se van cambiando y se van relevando de forma tal de que puedan salir a alimentarse ambos. Acá tenemos el pichón, de 2 meses de incubación nace, vemos que es un macho porque apenas nacen ya se puede reconocer la cresta, una pequeña cresta sobre la cabeza, y este pichoncito va a ser cuidado solícitamente por el macho y por la hembra durante 6 meses en el nido, 6 meses que pasa desarrollándose en el nido. Él crece muy rápido, cuando nacen son muy pequeños y cuando están totalmente desarrollados pueden pesar más de 15 kilos en su cueva, en su nido donde ellos nacieron. Los padres los alimentan por regurgitación, es decir, ellos se alimentan en las carroñas que encuentran a veces a gran distancia, ingieren este alimento, llegan al nido y después lo regurgitan, y el pichón así contiene todo, recibe todos sus requerimientos nutricionales y además es hidratado por sus padres mediante esta regurgitación que le realizan en el piquito, en el pico. Acá podemos ver una fotografía que nos muestra un macho adulto con un joven que quiere evidenciar una relación que se extiende de este joven cóndor con sus padres durante largo tiempo, es decir, pasan 6 años el macho y la hembra, perdón, 6 meses el macho y la hembra alimentando este pichón en el nido, y después que el pichón sale del nido y comienza a volar, permanece vinculado con sus padres durante más de un año, a veces hasta 2 años, en que existe una relación bastante estrecha entre este pichón y sus padres, e incluso después de salir del nido, después de un año aproximadamente, puede uno ver interacciones muy estrechas e incluso alimentación de los padres hacia estos pichones, estos jóvenes que se reconocen por su coloración marrón, a diferencia de este adulto con su bonito color negro y blanco. Acá tenemos un gran acantilado en lo que se denomina una buitrera o condorera. Los cóndores son sociales, yo ya les había dicho que se juntan en grandes grupos para buscar alimento, para compartir las carroñas, y como recorren grandes distancias, muchas veces no son capaces de volver a su sitio de reproducción, a su nido, a su pequeño territorio al atardecer, y ellos acuden a estos grandes acantilados que se denominan buitreras o condoreras, que son verdaderos hoteles en donde los cóndores se juntan con otros cóndores que también están buscando alimento, pasan la noche, a veces se juntan aquí también para pasar la tormenta, cuando hay mal tiempo, cuando no hay condiciones adecuadas para volar, y a la mañana siguiente, o cuando mejora el tiempo, ellos salen de estas buitreras a buscar alimento y a continuar sus recorridos de exploración, de prospección, y las buitreras se reconocen fácilmente por la presencia de estas grandes manchas blancas en las rocas, que son los excrementos, las fecas que se van acumulando durante
cientos de años, porque estas buitreras son utilizadas durante mucho tiempo de forma ancestral por los cóndores. Estas buitreras están ubicadas en lugares estratégicos en la montaña que constituyen lugares muy favorables para estas grandes reuniones de cóndores. Entonces tenemos lo que podría ser la situación primitiva, la situación original de nuestra naturaleza, de nuestro territorio, con el cóndor como gran carroñero actuando sobre las presas del puma, que estarían constituidas en los ambientes terrestres, principalmente por nuestro mayor mamífero terrestre, que es el guanaco, y además aprovechando todo lo que deriva de esta corriente de Humboldt, de nuestro océano Pacífico, tremendamente productivo, con grandes colonias de lobos marinos, grandes colonias de aves marinas, pingüineras que van dejando tras de sí gran cantidad de carroñas, de cadáveres que son consumidos por los cóndores. Sin embargo, cuando llega el hombre europeo a América, ya tenemos la imagen de lo que representa la fundación de Santiago por parte de Pedro de Valdivia, y llega el hombre europeo, español, a Chile y establece un sistema productivo ganadero que va reemplazando de alguna manera la presencia de los grandes herbívoros silvestres, es decir, del guanaco. Por lo tanto, se reemplaza el guanaco en gran parte del territorio por ganado doméstico, que es manejado en principio por estos conquistadores españoles, pero que por lo menos en la zona central de Chile después se traduce en lo que es la cultura del arriero, y en la Patagonia la cultura de los gauchos, que son ganaderos que realizan crianzas de grandes cantidades de animales que se van moviendo en el territorio, es decir, desarrollan lo que se llama una ganadería transhumante, que aprovecha principalmente durante el verano las pasturas de la alta cordillera y durante el invierno los pastos que crecen en el valle. Y estas carroñas derivadas ahora de la ganadería doméstica son muy bien aprovechadas por estos buitres, por estos cóndores que reemplazan su principal fuente de alimento original, que es el guanaco, por este ganado doméstico. La historia y la relación del hombre con el cóndor es bastante antigua. El hombre siempre se ha sentido atraído por la imagen imponente, hermosa del cóndor andino, y vemos aquí como ejemplo representaciones de pinturas rupestres, es decir, pinturas que pintaron hombres primitivos, hombres muy antiguos en las paredes de las cuevas, en aleros rocosos, que representan cóndores. En este caso, una representación de un cóndor en Magallanes, en el Parque Torres del Paine, y acá tenemos en Argentina, en donde también se representaron cóndores, aparecen los cóndores representados en expresiones artísticas diversas, y en todo lo que es la cultura andina principalmente, está muy representado el cóndor en las historias y en todas las expresiones culturales. Cuando llega el hombre europeo a América, esta relación armoniosa de admiración por el cóndor tiende a cambiar. Seguimos admirando al cóndor y lo representamos en monedas, incluso lo representamos en expresiones muy populares y humorísticas, como nuestro famoso personaje Condorito. En América entera, en todo lo que es la América Andina, se representan los escudos nacionales de los países, en este caso de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de Chile. Sin embargo, también tenemos una visión del cóndor negativa, sería una visión de un cóndor que amenaza la ganadería, y por lo tanto se comienzan a realizar grandes persecuciones, grandes masacres de cóndores, que vemos representado en esta imagen que está extraída del Atlas de Claudio Gay, nuestro gran naturalista, un naturalista francés que estudió durante el siglo XIX en gran profundidad nuestra naturaleza y nuestra cultura, y precisamente representa en su atlas lo que eran las masacres, las matanzas de cóndores que eran muy comunes durante el siglo XIX y principios del siglo XX, en que se construía un corral, se dejaba un animal muerto en el interior, los cóndores bajaban a comer y como quedaban llenos de alimento muy pesados, no podían salir de este corral, y llegaba la gente que había permanecido escondido en las cercanías y con palos y lazos cazaban a los cóndores y le daban muerte. Es decir, cambiamos nuestra relación positiva por el cóndor de admiración en los tiempos modernos hacia también una persecución, una visión negativa del cóndor que no se encuentra para nada justificada en la realidad, ya que el cóndor es tremendamente importante, como les decía al principio, en la naturaleza por el rol de limpiador,
de eliminador de todos estos cadáveres del campo que podrían ser eventuales fuentes de infección. Por lo tanto, no se justifica para nada esta persecución que se hace sobre esta gran ave de rapiña. Acá tenemos lo que representaría la distribución actual del cóndor en Chile. En color oscuro son las zonas en donde hay mayor concentración de cóndores, y mientras más clara es la representación es donde hay menos cóndores. Y vemos que la mayor parte de la población de cóndores se concentra en la zona central de Chile y en la zona austral. Zona central estamos hablando aproximadamente desde la región de Atacama, Coquimbo, hasta la región del Maule aproximadamente, y en el sur, principalmente en las regiones de Aysén y de Magallanes. Y esto se relaciona principalmente con las grandes masas de ganado que son manejados de forma extensiva, es decir, libre en el campo, y que van dejando tras de sí gran cantidad de carroña que aprovechan los cóndores para alimentarse. En el centro de Chile tendríamos aproximadamente el 21% de la población de cóndores que tenemos en nuestro país, y en la región austral, es decir, en Aysén y en Magallanes, tendríamos aproximadamente el 70% de la población. Es decir, casi toda nuestra población se encuentra en la región austral de Chile. Además, principalmente en los últimos años, como consecuencia de la expansión urbana en la zona central de Chile, también hemos observado presencia de cóndores sobrevolando áreas urbanas, y ello ha llamado bastante la atención. Hoy día, principalmente en la zona central, tenemos una relación estrecha, una superposición importante en el uso del territorio de los seres humanos y de los cóndores. Y es por ello que se producen estas relaciones que a veces son complejas, que hay que saber manejar, como es, por ejemplo, la presencia de cóndores en áreas urbanas, y como es también la presencia de cóndores en rellenos sanitarios. Y es aquí donde nos vamos a detener un poco en lo que es propiamente tal nuestro proyecto de estudio y conservación del cóndor que desarrollamos en el relleno sanitario Loma Los Colorados, al norte de la región metropolitana. Como yo les comentaba anteriormente, el cóndor hoy día depende principalmente de fuentes de alimento derivadas de la ganadería extensiva. Ha desaparecido prácticamente todo lo que eran las grandes poblaciones de guanacos. Las zonas costeras también han desaparecido grandes fuentes de alimento del cóndor, y como consecuencia de ello, el cóndor depende hoy día en gran medida de actividades humanas. Sin embargo, en los últimos años la ganadería extensiva, por razones económicas y razones culturales, ha tendido a disminuir de forma importante. Es decir, hay cada vez menos ganado manejado en libertad en las cordilleras, y se ha tendido a manejar el ganado de forma mucho más confinada, y eso ha tenido como consecuencia una disminución en la oferta de alimento para los cóndores, y principalmente durante el invierno. Y como consecuencia de ello, y esta superposición de actividades o del uso del territorio entre cóndores y seres humanos, es que los cóndores desde hace algunos años están utilizando los rellenos sanitarios como fuentes de alimentación. Y esto tiene aspectos o consecuencias buenas y consecuencias malas. Y por eso que hay que saberlos ponderar y hay que saberlos manejar. Primero que nada hay que decir que estos rellenos sanitarios en el fondo son el reflejo de lo que nosotros botamos a la basura, de nuestro consumo, de nuestra sociedad de consumo. Y en nuestra sociedad de consumo nosotros desperdiciamos, nosotros eliminamos grandes cantidades de alimento. Y como consecuencia de ello, a los rellenos sanitarios llega mucho alimento que nosotros desechamos. Y muchas aves, entre ellas los carroñeros y específicamente los cóndores, utilizan estos alimentos, estas sobras de alimentos, para consumirlas principalmente durante los meses en que les escasea más el alimento en la cordillera, que es en invierno. Para potenciar los efectos positivos que tienen en ciertas épocas del año este uso de rellenos sanitarios, pero evitar consecuencias negativas que pueden derivarse del uso de los rellenos sanitarios, como es la ingestión, la alimentación de elementos que no son saludables, de elementos tóxicos eventualmente, que pueden causar intoxicaciones en los cóndores, es que en el relleno sanitario Loma Los Colorados hemos desarrollado todo un proyecto para estudiar, para caracterizar este uso que los cóndores hacen del relleno sanitario, evitar que se produzcan consecuencias negativas y manejar esta relación que se está produciendo, esta relación muy estrecha entre lo que es una actividad productiva, como es el manejo de un relleno sanitario, y la presencia de gran cantidad de cóndores en él. A ello nosotros comenzamos en el año 2005 a desarrollar un monitoreo, un estudio, la observación de los cóndores
en el relleno sanitario, gran cantidad de cóndores que se juntan en el relleno a estudiarlos, a observarlos, a monitorearlos. Para entender cuál es la problemática, cómo se relacionan con el relleno sanitario y poder aplicar algunas medidas de protección para los cóndores. Lo primero que tenemos acá es una gráfica que muestra cómo hemos ido nosotros monitoreando a los cóndores desde el año 2005 hasta el año 2020, y vemos que la cantidad de cóndores en el relleno sanitario ha tendido a aumentar hasta aproximadamente el año 2012, 2013, 2014, tanto los machos, que están representados por esta línea negra, como las hembras, que están representadas por esta línea de color gris, y de pronto comenzaron a descender su cantidad, su frecuencia en el relleno hasta llegar a un mínimo en el año 2016, en que prácticamente no habían cóndores en el relleno sanitario, y después comenzaron a aumentar nuevamente en el año 2019-2020. En la otra gráfica vemos que este mismo patrón se repite en adultos e inmaduros. La gráfica anterior les mostraba machos y hembras, y ahora les estoy mostrando adultos e inmaduros, en que comenzaron a aumentar desde el año 2005, llegan a un máximo en el año 2014 aproximadamente, y bajan hasta el año 2016. ¿Qué es lo que ocurrió acá en este sector en el año 2013-2014? Que tiene como consecuencia una disminución de los cóndores en el relleno sanitario hasta un mínimo en el 2016. Es un asunto que nosotros estudiamos y que vamos a comentar a continuación. Lo primero que ocurre es que nosotros, como una medida de protección de los cóndores, para sacar a los cóndores del relleno sanitario y evitar el riesgo que podían tener en el relleno por consumo de elementos que no son saludables, que no son adecuados, y a su vez poder mantener este, entre comillas, subsidio que el ser humano está realizando a los carroñeros durante los meses más críticos del invierno y la primavera, en que hay muy poco alimento para los cóndores, y los cóndores pasan hambre como consecuencia de lo que les decía, esta disminución en la ganadería extensiva, y que todavía no tenemos poblaciones numerosas de guanacos. El guanaco se está recuperando, pero muy lentamente, y durante esos meses más críticos nosotros dimos alimento a los cóndores en un comedero para cóndores, de forma tal de sacar a los cóndores del relleno sanitario y darles una alimentación saludable durante los meses del invierno y principios de primavera. Para ello construimos un gran cerco de aproximadamente 2 hectáreas de superficie para evitar el ingreso de perros, de zorros o de otros animales que pudiesen acceder a la carroña. Llevamos también a este gran cerco. En el interior del cerco construimos una jaula en donde llevamos 2 cóndores, señuelos que les llamamos, que son 2 hembras adultas que se encuentran en el Centro de Recuperación de Aves Rapaces de la Unión de Ornitólogos de Chile. Eran 2 hembras que no pueden liberarse, hembras que no están en condiciones de ser liberadas, pero que nosotros llevamos a este gran cerco para usarlas como señuelos para atraer a los cóndores y sacarlas del relleno sanitario, y que pudiésemos potenciar, facilitar, estimular a los cóndores para que usen este comedero. Aquí están estas 2 hembras, nuestras embajadoras, un recinto que al principio era relativamente pequeño, pero que después construimos otro muchísimo más grande en donde podían volar mejor, de forma tal de que la presencia de estas 2 hembras adultas, atractivas, llamara la atención de los cóndores de vida libre y salieran del relleno sanitario y comenzaran a alimentarse durante los meses de invierno y principios de primavera en nuestro comedero. Es así como, después de un trabajo de aproximadamente 2 meses en que estuvieron nuestras hembras en su jaula, al principio aquí relativamente pequeña, después se hizo una jaula muchísimo más grande, y gran cantidad de cóndores aprovechaban estas fuentes saludables de alimento que nosotros le dábamos, y con ello conseguíamos sacar a los cóndores del relleno sanitario. Podíamos llegar a tener más de 100 cóndores comiendo en el comedero durante algunas semanas, durante algunos meses, a finales del invierno y principios de primavera. Este comedero funciona exclusivamente durante esa ventana de tiempo acotada que les decía yo, porque a partir de noviembre ya los cóndores de forma natural abandonan estas fuentes alternativas de alimento, como es el relleno sanitario, como es también este comedero que habilitamos, y ellos comienzan a volver a la cordillera y a alimentarse nuevamente de sus fuentes normales de alimentación, que son el ganado doméstico que sube desde los valles
hacia la cordillera aproximadamente en octubre y empieza a proveer de nuevo de alimento a los cóndores, y los cóndores vuelven a realizar sus patrones de movimiento totalmente normales. Y por otra parte, yo les comentaba que habían dos factores que explicaban esta caída muy importante de cóndores en el relleno sanitario. Por una parte estaba nuestra medida intencional, que era nuestro comedero, nuestra medida de manejo, pero por otra parte ocurrió un fenómeno que nosotros no manejamos, un fenómeno natural, que es la aparición de un brote de una enfermedad que afecta a los conejos, una enfermedad viral que se llama mixomatosis, que produce grandes mortalidades de conejos y que llegó a la zona central de Chile aproximadamente en el año 2015. Hasta antes de ello estaba restringida exclusivamente a Tierra del Fuego, pero aproximadamente a partir del año 2015 empiezan a haber brotes importantes de esta enfermedad en Chile central, y hay grandes mortalidades de conejos que proveen de gran cantidad de carroña, de alimento para los buitres, para los carroñeros, incluidos los cóndores, y por lo tanto esta gran oferta de alimento hace que los cóndores no tengan necesidad de recurrir a estas instancias alternativas, como pueden ser los rellenos sanitarios, y se alimentan de gran cantidad de conejos que incluso pueden morir en la periferia del área urbana, en zonas de la precordillera de Santiago, y como consecuencia de ello vemos gran presencia de cóndores, incluso ocupando terrazas, edificios, para consumir estos conejos que van quedando por cientos a veces muertos en estas colonias, en estas conejeras. Y por último también quería comentarles que nosotros estudiamos la proporción de machos y de hembras, los machos en negro, las hembras en color gris, la proporción de machos y hembras que encontramos nosotros en la zona del relleno sanitario, consumiendo muchas veces estos desechos orgánicos que quedan en el relleno desde el año 2005, hasta el año 2020. Y vemos que en general la proporción de machos en negro es bastante baja respecto de la proporción de hembras en color gris. ¿Qué es lo que indica esto? Esto indica, ¿se acuerdan que al principio les comenté que la sociedad de los cóndores era tremendamente jerárquica? Y en ella los machos dominaban sobre las hembras. ¿Y eso qué significa? Que los machos tienden a ocupar recursos de mejor calidad, a ocupar los mejores territorios, y las hembras tienden a ocupar las áreas más marginales. Y es por eso, como las hembras ocupan áreas más marginales, generalmente están más desmedradas o tienen mayor urgencia de conseguir alimento, y ocupan estas fuentes alternativas de alimentación como son estos rellenos sanitarios en una gran proporción. Es decir, que la mayor cantidad de cóndores que ocupa el relleno sanitario son hembras. Por otra parte, en esta última figura que les muestro acá, tenemos en negro los ejemplares adultos y en gris los ejemplares jóvenes. En la población de cóndores, dado que las tasas reproductivas son bastante bajas, la mayor proporción que encontramos en la población son individuos adultos, y encontramos una proporción muy reducida de jóvenes. De forma normal tenemos aproximadamente un 15, 20, no más de un 20% de jóvenes en la población. Sin embargo, en el relleno sanitario podemos tener casi un 50% de jóvenes. Es decir, el relleno sanitario es ocupado principalmente por hembras y principalmente por individuos jóvenes. ¿Y qué es lo que nos indica esto? Es lo que le comentaba anteriormente, y es que el relleno sanitario es un recurso, un subsidio, principalmente en las épocas de más escasez de alimentos, finales del invierno, principios de primavera, y principalmente por las edades y los sexos que están en el estrato jerárquico más bajo en la sociedad de los cóndores, es decir, las hembras y los inmaduros. Es decir, el relleno actuaría como un subsidio para este grupo, generando, por una parte, mayor supervivencia de este grupo jerárquico inferior, como son las hembras y como son los juveniles, pero a la vez tiene efectos negativos, como es la posibilidad o el riesgo de intoxicaciones, que son situaciones que tratamos nosotros de manejar con este comedero para los meses de mayor escasez de alimentos, y además nosotros tenemos todo un manejo en el frente de trabajo para evitar que los cóndores accedan al frente de trabajo, se les complique el acceso al frente de trabajo y opten como alternativa consumir el alimento que nosotros les dejamos en el comedero. Entonces eso era lo que yo les quería contar respecto del trabajo que estamos haciendo de estudio y de conservación del cóndor andino en la
Fundación Urbacer-Danner, en el relleno sanitario Loma Los Colorados, como consecuencia de nuestro trabajo largo desde el año 2005, es decir, ya llevamos 15 años de trabajo ininterrumpido. Hemos recibido algunos premios, como es este premio de Latinoamérica Verde, del cual estamos muy orgullosos y que nos alienta, nos estimula para seguir trabajando incansablemente por el cóndor andino, por la naturaleza y por una convivencia armónica y adecuada entre lo que es el ser humano y sus actividades y nuestra bella naturaleza, en este caso representada por el símbolo, por el espíritu de los Andes, que es el cóndor andino. Espero que les haya gustado la presentación y me despido deseándoles la mejor de las suertes.